Ojalá que esa investigación nos ilumine mucho los caminos que están por suceder y lo que estamos todos, pues los que estamos cercanos a las organizaciones. Las mujeres hablan de todo: comunicación estratégica, variables, jefes, líderes, colaboradores, organizaciones. Sí, aquí en el podcast La M en Comunicación es por mujer. Comenzamos. Del semillero de investigación de derechos humanos y comunicación para la paz de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Eh, un gusto tener a una profesional, a una maestra, una doctora, sí, espero lo diciendo bien, con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar este tiempo para ayudarnos como a poner en contexto todos estos hallazgos que hemos venido realizando y, y nada, pues sin más preámbulos mejor. Entonces voy ya al inicio a estas preguntas. Um, Precisamente en esta investigación que hemos venido realizando en esta primera fase, en el tema de comunicación interna hemos notado mucho que se siguen utilizando plataformas tradicionales, los correos electrónicos, porque siguen siendo una forma pues confiable a la hora de generar esa comunicación interna. Sin embargo, pues también han existido estas nuevas formas de comunicación, ¿no? Zoom, Meet, pero el correo sigue siendo infalible para toda esa comunicación interna que es la más importante, celebraciones, cumpleaños, fechas importantes dentro de las organizaciones. Pero en este caso, ¿cómo establecer esos medios adecuados o de qué forma podemos optimizar, por ejemplo, estos nuevos medios como Meet, como Zoom, para complementarlos y que puedan generar mayores espacios de comunicación? Bueno, ok. Yo tengo una hipótesis con respecto a por qué se sigue manteniendo el correo. Creo que en este estallido de prácticas digitales durante la pandemia, la gente recurre al correo y se recurren las organizaciones al correo precisamente porque es algo ya que es manejable o ya es parte de la cotidianidad de conexión entre las personas, más no porque sea lo más eficiente. O sea, generalmente cuando uno conoce algo y ya le tiene familiaridad y para evitarse algún tipo de manejos que puedan recurrir, pues incurrir en tiempos, en confusión de los grupos de trabajadores, pues el correo es lo más accesible porque todos sabemos ya manejarlo, ¿no? Y ya lo veníamos manejando desde tiempo atrás. Entonces, tal vez por eso las personas dicen, no, pues nosotros con que el medio con las que más se comunican es pues por medio de correos, pero cuando tú profundizas sobre la efectividad del mismo, ahí empiezan a salir los problemas del correo. Entonces ¿qué problemas, por ejemplo? Por ejemplo, que la gente no lee tanto los correos. Ese es el problema. Aunque la gente diga que lo ve, o sea, que la gente dice, no, pues yo veo los correos. ¿En cómo se comunica usted? Pues con los correos. Y nosotros, ¿cómo lo supimos? Pues por los correos. Pues tú te das cuenta que realmente la lecturabilidad de estos correos es la mínima. Es muchas veces que a veces solamente con el título como que la gente se informó y no se profundizan en los correos por muchos problemas que se tienen. Primero porque estos correos se mandan son correos masivos. O sea, se envían cuando son correos masivos y no van dirigidos ni para el área de trabajo ni para la persona misma encargada, pues a veces tienden como a obviarse, o simplemente ya se sabe lo que puede contener el correo y no se abre. Entonces ahí hay una cosa bien interesante que aunque la gente diga que maneja los correos, pues uno sabe que hay ahí muchos problemas e inconvenientes en el manejo de estos correos. A ver, entonces vamos a la otra parte. Bueno, entonces, ¿cuáles podrían ser las alternativas a estos tipos de, de mecanismos o de medios para comunicación? Ahí sí debe ser una cosa muchísimo más específica con respecto a lo que quiera la organización. Cuando son de tipo, estos correos de tipo administrativo, donde se especifican algunos tipos de funciones, de trabajos específicos, yo sí creo que pues el correo sigue siendo un buen mecanismo, no solamente
porque le vaya a llegar a la persona, sino porque tiene esa posibilidad de guardarse como memoria de que se informó, ¿no? De que hay una información allí, que está ahí, y para cuestiones administrativas eso me parece lo más funcional del mundo. Más si son correos de tipo organizacional. Si queda registro que se envió el correo desde un correo de la organización para otro correo de la organización. O sea, eso como mecanismo para seguimiento, para cuestiones de tipo administrativo o un poco más delicadas, me parece que sigue siendo uno de los mejores mecanismos el correo. En ese sentido, ¿no? En ese sentido sigue siendo el mecanismo. Pero para otras cosas, pues ya se vuelve un poco más, no se vuelve tan eficiente. O sea, a veces en la capacidad de convocatoria del correo, y sobre todo si se da de forma masiva, pues no creo que sea una de las mejores maneras. Creo que hay muchas formas de buscar que se haga convocatoria por otros medios. O sea, creo que los grupos de trabajo en medio de toda la pandemia y de tener que empezar a lanzarse desde lo laboral o al uso de los medios digitales, pues han encontrado algunas formas que pueden ser a veces más eficientes. Por ejemplo, una de las formas más eficientes son los grupos por WhatsApp. Son muy eficientes y tan eficientes son que las personas terminan mandando mucha información y circulando información mucho más rápido por WhatsApp. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, en equipos de trabajo donde se necesita intercambio y estar actualizándose sobre algunas cosas que se están dando, inclusive el mecanismo del WhatsApp le dice a uno, acabaron de mandar un correo importante sobre tal cosa. Y se lo mandan por WhatsApp para que tenga información. O sea, esos grupos que empiezan a buscar las personas, esos tipos de reuniones, de lazos solidarios o de lazos de redes de trabajo más eficientes, el WhatsApp se ha vuelto uno de los mecanismos, de los mejores mecanismos que encuentro. Pues tanto así que la semana pasada, creo, cuando se para WhatsApp, la gente se detuvo, o sea, es para que uno entienda lo impresionante del mecanismo, o sea, pues sí, claro, o sea, yo comunico cosas y me comunico con mucha gente de trabajo, estudiantes, bueno, me comunico mucho con el WhatsApp, pero no imaginé que fuera el impacto tal. O sea, cuando yo veo el impacto y escucho a las personas que me hablan y que me dicen, mándamelo por el WhatsApp, todos nos comunicamos por WhatsApp, estamos trabajando con WhatsApp, entonces uno dice, bueno, este es un mecanismo buenísimo y la gente misma lo acogió. La gente misma es la que realiza sus grupos, es la que alimenta a los grupos, es la que lo mantiene y que fija este tipo pues de mecanismos muy ágiles para comunicación. Entonces, a mí me parece yo creo que inclusive a veces más eficiente que el WhatsApp. Y también porque hay una particularidad. En el WhatsApp, como en el Instagram, tú te tienes que comunicar con muy poquitas palabras. O sea, no te vas a poner a escribir y a escribir como a veces pasa en los correos. Entonces, la gente hace mucha economía del lenguaje cuando está escribiendo los WhatsApp y eso permite que a veces que los mensajes sean mucho más eficientes, muchos más claros y eficientes. O sea, porque yo no me voy a poner a escribir gran cosa ni nada, solamente escribo lo que se tenga que escribir e inclusive trato de mandar una nota de voz, pero una nota de voz que sea medida, porque si no todo el mundo me va a decir, oiga, por Dios, o sea, no necesitamos escucharla a usted hablando. Entonces, ese mecanismo del WhatsApp me parece buenísimo. Pero para algunas cosas que tengan que ver con la formación y la capacitación, sí me parece que se deben utilizar otras maneras, otras herramientas, otras maneras de comunicación. O sea, los blogs, la gente consulta mucho los blogs y si son blogs específicos y establecidos con temas que les interesa, que mueven grupos de interés dentro del grupo o el área de trabajo, pues muchísimo mejor. Y los podcasts. Los podcasts también se convierten en parte fundamental para la formación y la capacitación. La gente ha empezado a escuchar, o sea, claro, ya la radio sí ha sido muy desplazado y todo, pero la gente escucha podcast dentro de su cotidianidad misma. Entonces van en algún lado y dicen, no, yo escucho podcast porque pues ahí encuentro
cosas de interés, me explican, me parece una manera como son también construidos como para hacer este conocimiento, esta información inmediata. Entonces, eso permite que la gente sea más accesible y que no espere que que en un podcast se le vaya a decir, se le digan las cosas muy rápido y de una manera simple, sencilla y rápida. Entonces, son un buen mecanismo, o sea, son un buen mecanismo. El blog también puede ser importante si se está haciendo formación, se está haciendo capacitación, si se trata de reproducir experiencias, si se trata de hacer intercambios, o sea, depende muchísimo, muchísimo lo que la organización necesita. Porque hay una cosa también que es muy importante, es que la organización necesita muchas cosas hacia adentro para unir y conformar y volver a empezar a pensar en nuevas dinámicas de trabajo, pero también muchas cosas hacia afuera con sus clientes o sus audiencias, que no significa que los mismos mecanismos funcionen para las mismas cosas, ¿no? O sea, que, por ejemplo, yo vaya a utilizar, si yo tengo una empresa y yo vaya a utilizar el mecanismo del correo para tener contacto con mi cliente externo. Muy seguramente el cliente externo le va a decir, no me mande correos, a mí me llegan 20.000 correos y yo no leo. Eso me parece terrible, porque yo no tengo la obligatoriedad de leerle el correo a nadie. En cambio, si yo estoy trabajando en una empresa, por lo menos hay como cierta obligatoriedad que yo tengo que leerlo, aunque no lo lea muy bien, pero lo tengo que leer. O sea, creo que son mecanismos que se deben evaluar de acuerdo a las necesidades de la empresa o de la organización. Precisamente sobre esto, eh, y sobre este tema de las redes ya como integrándose más a este mundo laboral, a generar como, si se puede decir, una mayor eficiencia, ¿cómo podrían entonces las organizaciones identificar o qué deberían hacer para identificar esa red social o ese medio alterno, streaming, o los otros medios digitales que les funcionen a ellos y que se ajusten a esas necesidades? ¿Cómo podrían identificar lo que deberían hacer? O sea, lo primero que siempre se tiene que hacer es tener un diagnóstico de los usos y apropiaciones de lo que hacen los medios, tanto los clientes internos como los clientes externos. Nos damos cuenta que las personas, y creo que nos hemos dado cuenta todos, que las personas que pensábamos que manejábamos Internet y que éramos asiduos visitantes de lo virtual y del mundo de lo virtual, pues frente a la pandemia nos dimos cuenta que sí visitábamos, pero no visitábamos tanto y no conocíamos tanto el manejo de lo virtual. O sea que estábamos todavía manejábamos unas cosas muy pocas y que realmente el mundo de lo virtual y la comunicación digital es muchísimo más extenso de lo que nosotros creíamos. Entonces, es importantísimo, importantísimo que las organizaciones mismas tengan un reconocimiento de estos manejos y de estos tipos de apropiaciones que hacen sus empleados y su cliente interno de los medios. ¿Qué es lo que manejan? ¿Qué es lo que sienten más cercano? Porque se vuelve de pronto a veces como cliché que sí, como que todas las personas nos conectamos y todos decimos, vamos a conectarnos por las redes porque es lo más funcional y si yo estoy haciendo un emprendimiento, entonces yo me tengo que conectar en redes, si estoy trabajando un producto, pues yo lo tengo que difundir en redes, si quiero formar públicos, yo lo voy a hacer en redes y parece que como que fuera un cliché, pero ¿qué tanto realmente son eficientes esto y para todos será eficiente? Eso es lo que nosotros no sabemos, porque tenemos que conocer tanto nuestro cliente interno, manejo de herramientas y cómo está haciendo efectiva esos medios de comunicación y cómo lo está haciendo también nuestro cliente externo. Nuestro cliente externo quiere decir, si estamos hablando de instituciones del Estado, qué es lo que está pasando con los ciudadanos, con los usuarios de estos medios, cómo están haciendo ese ejercicio democrático por redes, lo están consultando, no lo están consultando, cuáles son las que más les llegan, cuáles son con las que tienen dificultades, inclusive hasta qué edades puede tener nuestro posible cliente, porque es que dependiendo también de las generaciones sí cuentan en este sentido. O sea, hay generaciones que nos adaptamos a lo digital, aunque no somos nativos digitales, pero hay personas que ya son nativas digitales y que ya la adaptación es muchísimo, o sea, para ellos es muchísimo más sencillo estar todo el tiempo convocados a estar en lo digital. Yo hablaba hace poco, creo que el mes pasado, hablaba con alguien que me decía que él
en toda esta pandemia él tenía problemas con manejo de sus clientes. Uno de los problemas que tenía con manejo de sus clientes es que él se acostumbró, más que sus clientes, inclusive decía él, porque yo tengo muchos clientes jóvenes, a tener un conocimiento, una cercanía cara a cara con mi cliente. Y me cuesta muchísimo, muchísimo trabajo el medio para comunicarme con él. O sea, me parece lo más impersonal, me parece terrible, así prendamos la cámara, yo siento que yo no le estoy llegando, yo siento que no estoy conectando con mi cliente, yo tengo todo mi problema para llegarle a él, porque creo que se vuelve totalmente impersonal. Para muchas personas es así, es así. Y nosotros creemos que a veces como que lo digital lo va a resolver. Además, no solamente no es entender solamente la práctica de cómo se manejan estas herramientas de lo digital y las redes sociales, sino también entender las restricciones que hay para el manejo. O sea, nosotros estamos en Bogotá y aparentemente está bien, o sea, tenemos conexión, pero no es tan cierto, no es tan cierto porque todos hemos tenido problemas que se cae la red, que no se escucha bien, que toca volverlo a repetir o que le mandamos el link y no se abre porque tengo que establecer, tengo que tener unos mínimos en mi equipo, en mi computador para poder funcionar. O sea, esas cosas sí tenemos que saberlas y manejarlas, porque no podemos partir del hecho de que, pues, que porque nosotros las usamos o porque estamos familiarizados con ellas, todo el mundo las pueda usar de la misma manera. O sea, creo que es necesario sí hacer un tipo de diagnóstico y sí o sí conocer muy bien cliente interno y cliente externo con respecto a las prácticas del manejo de uso de las conexiones digitales. Sobre esto, precisamente, digamos, retomando esta parte del conocimiento de ese cliente interno y cliente externo, también hemos detectado o detectamos dentro de esta primera fase de investigación que muchas de las organizaciones tienen un temor a manejar sus datos en plataformas distintas o en plataformas externas. Y en ese caso, sería adecuado que las organizaciones establecieran un tipo de intrarred o una red especialmente para compartir esa información entre ellos, porque lo que nos mencionabas hace un momento, muchas veces eh, se cae la comunicación, no tengo los requerimientos en el equipo, Uh -huh. o lo que necesito no está, o estoy en medio de algo y de pronto, como pasó con WhatsApp, también se cae y no puedo enviar la información. Entonces, muchas empresas también son temerosas de esto, de que se pueda perder la información. En ese caso, entonces, sería adecuado que establecieran esa intrarred o algo diferente, una red diferente a lo que ya existe del correo electrónico, por ejemplo. Sí, sí, o sea, y también eso depende de lo que se maneje, lo que manejen las organizaciones. Uno de los temas que creo que es tendencia y que se vuelve ya una preocupación es el tema de la seguridad informática. Es el tema de la seguridad, no solamente para nuestros datos o que puedan nosotros copiarnos la cuenta o que se entren a Facebook y que se enteren o sea, que se enteren de cosas nuestras, sino en este caso es de toda la información que se puede manejar y que se puede rastrear en la red. Y nosotros sabemos que nosotros no tenemos unos mecanismos de eso que se está llamando como la gobernabilidad de lo digital. O sea, nosotros no lo tenemos, no solamente como ciudadanos estamos muy expuestos a ese manejo de datos. O sea, yo entiendo a las empresas cuando sienten temor por ello. Y creo que no es un temor tan maquiavélico, inventado de cosas que no estén pasando, sino que son cosas reales que están sucediendo. O sea, cualquier cosa se puede seguir en la red. O sea, cualquier cosa. O sea, es facilísimo con todo esto del Big Data y de las búsquedas que nosotros tenemos de datos. ¿Cuánto sabemos que si estamos buscando algo en la red, inmediatamente nos empieza a aparecer en nuestras redes sociales o empiezan a llegar promociones de lo que estaremos buscando? O sea, El anuncio sí, relacionado siempre. exacto, exacto, porque ya hay unos motores de búsqueda súper potentes en los que están utilizándose en la parte comercial, pero así como en la parte comercial podemos hacer seguimiento de todo lo que yo entro a lo digital y lo que yo estoy mandando, pues se puede hacer seguimiento con cualquier cosa. Entonces, yo sí creo que ahí hay dos cosas que pensar. Hay posibilidades que todas las empresas en mayor o menor medida tienen que empezar a pensar en su seguridad informática. O sea, qué se envía y qué no se envía y cómo se mantienen esas seguridades dentro de la información que se tenga.
Hay organizaciones que no necesariamente hay temas que pueden ser muy abiertos y que no tengan tanto problema, pero hay temas de manejo administrativo que sí son delicados y que deben manejarse por otros tipos de medios. La Intranet para algunas organizaciones, sobre todo para las organizaciones que son más grandes, que tienen una infraestructura mucho más fuerte, que tienen también mucho más recurso, pues es una muy buena solución. O sea, si tú soy una empresa grande, por Dios, o sea, ¿qué haces pegado de las redes y de forma gratis tratando de manejar todo? Por Dios, o sea, no, inviértele porque es que es tu empresa y ahí se puede manejar memoria, se puede mantener datos, se pueden aprovechar de 1000 formas la intranet. Inclusive hace que ciertas maneras de relacionamiento sean más íntimas y más cercanas con las funciones del trabajo, con los empleados, con muchas cosas. Es muy buena la intranet. Pero si soy una empresa pequeña y no tengo tanto recurso, yo sí debo pensar y debo tener ponerme a pensar qué puedo circular y qué cosas no puedo circular. O sea, qué cosas, hasta qué momentos las cosas se pueden subir y estar manejándolas en Drive, o qué cosas mejor no estarlas tanto manejando en Drive, porque es información que la empresa, que es delicada para la empresa. Ni es asustarse con pensar que todo va a ser, va a ser investigado, o va a estar, Va a ser hackeado. Sí, va a ser hackeado, pero tampoco ponerse a pensar que no puede pasar esto. Claro que puede pasar. Y conozco casos es súper, que uno como que no le pasan por la cabeza, ¿no? Entonces alguien me dijo, no, estábamos grabando un disco y tuvimos problema porque hackearon precisamente la información que tenía alguien, el que estaba haciendo la edición de música. Yo le dije, ¿la hackearon? Sí, bajaron la información porque él todo lo subía a la nube. Yo decía, pero por Dios, o sea, si está teniendo eso, ¿cómo es posible que un producto de creación no se ha cuidado? O sea, ¿cómo no se cuida un producto de creación? ¿Hasta dónde sí es desconocimiento del otro, de no entender qué es lo que está haciendo y qué es lo que está produciendo y que no se puede mandar así tan fácilmente a la red? O sea, por un producto de producción, si yo tengo, por ejemplo, un libro y estoy haciendo edición de libros, ojo, eso puede ser hackeado. Si estoy haciendo no sé, estoy diseñando un artefacto específico de un programa especial. Lógico, esas cosas no se pueden mandar por la red, No, información delicada de un cliente en cuestiones de, por ejemplo, de salud, en cuestiones de inversión, pues, no se puede manejar. O sea, esas cosas no se pueden manejar de una manera tan abierta. Hay algunas empresas que no hay problema, que puede circular mucha información en la red y no hay inconveniente, pero otras cosas que sí tienen que pensarse y que tienen que pensarse con relación a la inseguridad informática. Perfecto, me gustó mucho ese último ejemplo, porque de hecho sí quería cerrar con un ejemplo sobre todo esto que hemos estado hablando del tema de la seguridad y el tema de las redes dentro de las empresas internas y externas. Entonces, muchísimas gracias por este último ejemplo. Lo iba a preguntar, pero me encantó porque salió el ejemplo, entonces estuvo súper bien. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio, a la orden. por colaborarnos en estas respuestas, Diana, y también por difundir, porque esa es la idea de nosotros con esta investigación, darle esa importancia que requiere la comunicación dentro de las organizaciones y dentro de todos los aspectos. Me alegra mucho y no, pues ojalá que esa investigación nos ilumine mucho los caminos que están por suceder y lo que estamos todos, pues los que estamos cercanos a las organizaciones y manejando el tema de comunicación. Este fue un episodio más del podcast La N en Comunicación es por Mujer. Gracias por escucharnos, dale play y sigue en contacto. Nos vemos.